Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un teatro de la CENTE, en el Centro Histórico, acompañadas de la presencia de Susana Mesa, creadora teatral, directora creativa del grupo teatral Tepito Arte Acá, con una trayectoria ya de 45 años y ella en concreto 30 participando con este grupo. Importante mencionar, ¿no? Que, digamos, es este movimiento de Tepito Arte Acá, que nos cuentes un poco cómo surge este movimiento que ciertamente se amplía, va más allá del teatro, también tiene beta de la parte literaria, también tiene una parte pictórica, pero cuéntanos un poco de los inicios y de la intención de este movimiento. Gracias. Pues en los años 70 se origina un movimiento multidisciplinario en el barrio Bravo para defender las vecindades. Y por eso hubo muchas manifestaciones para que no fueran demolidas. Y en la narrativa tenemos uno de sus mayores exponentes en Armando Ramírez. Armando Ramírez, una persona de medios, que fue también galardonado por su trabajo como cronista de la ciudad, esto por la Asamblea de Representantes, reconocidísimo por ello, se convirtió en un erudito del centro histórico, este centro histórico que ha sido muchas ciudades y que en cada rincón guarda mucha historia, y él se dedicó a preservar esa memoria. Y por supuesto también era novelista, tenía varias novelas que nosotros ya como grupo de teatro, que empieza en 1980 con Virgilio Carrillo, que en ese entonces era un joven falluquero, teatrero y yogi. Así una mezcla bien potente, en donde empieza en estos grupos juveniles. Fíjate que bajo la mano de Alejandro Bichir, nada menos, el papá de los Bichir estuvo allí dando talleres de teatro en el barrio Bravo, y se inicia en el teatro, estudia en la Escuela Nacional de Teatro y finalmente con otra banda, por ejemplo, como Lupita, empiezan a hacer la parte teatral de Tepito Arte Acá. Eso ya en 1980, cuando estrenan su primera obra en el Teatro Galeón, Benito o El Paraíso de los Pobres. Entonces, después, con apoyo de falluqueros del barrio de Tepito, producen su primera obra comercial, una versión de un cuento de Armando Ramírez llamado Ratero, que había ganado un concurso en lo que en ese entonces se conocía como el Distrito Federal. Había ganado el concurso del mejor cuento del Departamento de Distrito Federal, y ellos hacen una versión teatral, Famoso Gómez, y además con una banda de actores profesionales que venían de esta línea más mística de la onda de la yoga, y hacen esta primera producción comercial en el Teatro de las Vizcaínas, que hoy ya no existe, hoy es un museo, teatro al cual años después regresaríamos varias veces. Yo allí me incorporé, por ejemplo, y fue pues una gran experiencia. Con esta obra, el grupo estuvo en Los Ángeles, California. Años más tarde también visitaríamos Colombia otra obra de nuestro repertorio que es muy amplio. Entonces, una parte de ese repertorio de nuestro trabajo está basado en el trabajo narrativo de Armando Ramírez, y otra parte muy amplia son obras sobre la historia de México. Todo esto contado a los jóvenes, y tenemos una liga sobre todo con las academias de historia de las escuelas de educación media superior, tanto de la ciudad como del Estado de México, de Chalco, de Nesa, de Chimalhuacán. Oye, Susana, y es interesante lo que nos platicas. A mí me gustaría hacer la relación, ¿no? Pasado, presente y obviamente un poco con esta trayectoria. En un principio surge este movimiento en el barrio, en toda la localidad de Tepito, desde afuera, pero no desde adentro. Adentro había como una ebullición. Hay mucha gente, y hasta la fecha, hay mucha gente que tiene pues como este impulso creativo, que tiene como esta pulsión de realizar distintas cosas, pero de pronto no encuentran escenarios o no encuentran sobre todo la posibilidad de presentarse. Entonces, dentro de este ejercicio que se ha llevado durante tanto tiempo, ¿cómo han encontrado ustedes, digamos, los recursos, ¿no? Económicos, los recursos pues también de infraestructura para poder llevar a cabo, para poder hacer realidad
pues todo esto que nos estás platicando, que fue esta trayectoria o que ha sido esta trayectoria para poder llegar al día de hoy. Háblanos en ese sentido de cómo es que logran hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos con los que cuentan o las estrategias de las cuales echan mano para poder mantener este proyecto? Me encanta que hagas esta pregunta. ¿Cómo llevo esto a la realidad? Gabriel Said, este ingeniero y poeta mexicano de Monterrey, nos dice que hay estas fuentes de financiamiento. El autosacrificio, esto es, la gente pone su trabajo sin recibir una compensación por ese tiempo, por ese trabajo. Los mecenas, que pues esos no hay muchos, y sobre todo para Tepito Arte acá, es un poco más difícil llegar a esos mecenas porque normalmente esta gente que pudiera tener los recursos para financiar algo, no coincidimos en los discursos, ¿no? Nuestro discurso es demasiado rasposo, demasiado molesto, inconveniente, no, como que no fluimos bien allí. También nos dice que está el Estado, por supuesto, y bueno, no podemos negar que hay en nuestro país, comparándolo con otros, muchas instituciones que se dedican a promover la cultura. La principal queja, por supuesto, de quienes nos dedicamos a ellas, pues es que no alcanza para todos los creadores y a veces pues es muy claro que se concentra solo en unos, que de repente en estas convocatorias pues nada más pareciera que se pasan ahora, ahora yo soy el juez y ahora tú ganas la beca y después nos intercambiamos los papeles. A veces parecería eso, ¿no? El caso es que pues no alcanza para todos y claro, nosotros hemos aplicado a todas esas convocatorias, cada vez además yo las encuentro más complicadas, parecen tareas del doctorado, más que convocatorias, tan solo la convocatoria son 48 páginas que hay que leer, entonces estar allí es un trabajo en sí mismo y que pues no tiene necesariamente, como son concursos, pues una retribución. Esa parte, por supuesto que la hemos trabajado y con distintas instituciones de diferentes niveles, pues lo hemos hecho. De esta manera hemos podido hacer algunas giras al interior de la República. En Oaxaca estuvimos en 30 comunidades, igual en Veracruz, a Chiapas hemos ido 2 veces, hemos estado en Tijuana, hemos estado en Mérida. Entonces, pues allí está, no es lo mejor, la mejor disposición, pero ahí le seguimos intentando, tocando puertas, por supuesto. Y también está, dice Gabriel Said, regresando a él y a las fuentes de financiamiento, el mercado. Claro. El mercado, bueno, ¿a través de qué? Pues de vender boletos. Nosotros como grupo de teatro hemos intentado todas esas, pero yo añadiría una más. La comunidad como también coinversor del teatro, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, las funciones que nosotros hemos hecho en comunidades rurales, indígenas, siempre hemos contado con la comida que nos invita la gente del lugar, de la comunidad, nos dan hospedaje, muchas veces nos llevan a pasear, nos transportan en medio de comunidades y comunidades, así pudimos hacer Oaxaca, 30 comunidades, así pudimos regresar varias veces a Chiapas. Por supuesto que nuestros amigos, nuestra familia, pues pone el sillón para que salgan la obra de teatro, pone el vestuario, usamos todas esas y siempre requerimos de más, ¿no? Susana, yo quiero preguntarte ahora sobre esta otra parte que es la parte, digamos, que completa toda obra artística, cual sea el índole que es la recepción. Y en ese sentido, ¿tienen un público objetivo o si realmente se pueden considerar obras universales? Y más allá de esto, ¿cómo es que ustedes han percibido la recepción de estas sus obras? Regresando, pues el teatro, como el amor, si no hay otro, pues se queda solamente en masturbación. Entonces, mucho de nuestro trabajo está dirigido a jóvenes de educación media superior y trabajamos mucho con las academias de historia porque tenemos contada la historia de México desde tiempos prehispánicos o desde Mesoamérica hasta nuestros días. Por ejemplo, con Hidalgo, Memoria y Sangre abordamos la independencia,
con Juárez o la República, la Reforma, etcétera. Entonces, durante estos años, en esta interacción que tenemos, ellos nos han mencionado sus intereses y nosotros hemos explorado esos temas, siempre tratando de hacerlos ameno. Trabajamos mucho con el humor, con el baile, con el doble sentido, justo para tratar de atrapar a este público juvenil. Muchísimas gracias, Susana, por tus comentarios, por tu participación y que podamos aprender un poco más de esta agrupación, que esperamos que con esta semillita que estamos lanzando, pues haya como más reflexión sobre el tema para poder incentivar cada vez más este consumo cultural del teatro, que yo pienso, además de lo que mencionas de Gabriel Said, que es el día de hoy una de las fuerzas más importantes que hay. Si nosotros consumimos cultura, pues vamos a preservar y vamos a mantener todas las manifestaciones vigentes. Así es, yendo al teatro, también se hace teatro. Pues estamos aquí con Diana Reséndiz, quien es actriz decana de Tepito Arte Acá, es decir, alguien que ha estado en esta agrupación desde sus inicios, pero además directora, coreógrafa, coautora, en fin, alguien que ha hecho de todo a lo largo de estos 45 años de la existencia de este grupo. Mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Y que nos cuentes un poco más desde tu perspectiva sobre este grupo, su finalidad y su lugar en la historia, pues digamos, del teatro en México. Bueno, yo creo que el arte acá tiene características muy específicas, que son la independencia, el punto de vista, que trabajamos mucho desde los textos originales, que tenemos un punto de vista crítica de defensa de la identidad, y me refiero a resistencia no solamente al contenido de las obras, sino a resistir el embate de verdad de la vida, tratando de sobrevivir con un quehacer artístico, porque es muy complejo cuando uno vive lejos de los presupuestos de las instituciones culturales, cuando no somos preferidos del destino ni de nadie. Y entonces juntar las fuerzas de una bola de creadores locos, porque estamos bien locos. Yo le decía a un amigo, le digo, es que para dedicarte a esto, pues sí estás un poco fuera de lo normal, porque la gente quiere una casa, un carro, en fin, ¿no? Un perro y unos hijos, y nosotros nada más queríamos estar de gira, hacer una nueva obra, dar más funciones, invertir en un nuevo montaje. Entonces, pues a lo largo de los años, después, yo tengo 36 años en esta compañía, conocí a Virgilio, y él me invitó, me dijo, vente, ayúdame a vender funciones y te doy un porcentaje. Pues qué padre, vamos. Y empezamos a hacer los proyectos y los hacíamos todavía en máquina y todo esto, y ponte los nombres de la compañía. Yo le decía, ¿cuál compañía? ¿Cuál compañía? Pone Juan Pérez, ¿qué importa? Pepe López, no importa. El chiste es que nos den la lana, ya contratamos unos actores. Y entonces así empieza esta bonita aventura, y conforme empezó a pasar el tiempo, se empezó a sumar más y más y más gente, hasta llegar a ser el colectivo de ahora, que ya somos como 15 personas de base que trabajamos aquí, y ha sido una experiencia maravillosa podernos desarrollar en muchos aspectos. Entonces, muchos trabajos los hemos creado en colectivo, a eso me refiero con coautora, porque de pronto te dice, quiero que des esta idea, entonces tú redactas el texto y ya se queda así, ¿no? Y de dirección, bueno, pues yo también ya dirigí mi propia obra, mi propio texto, y también desde, me he llevado, por ejemplo, me llevé quinceañera a Los Ángeles, porque Virgilio no quiso ir, finalmente no quiso ir, entonces yo me llevé la obra y yo dirigí el montaje allá con actores de Los Ángeles, y me acuerdo que el Flaco Guzmán me dijo, muy chistoso, me dijo, mírala, antes no sabías ni hablar y ahora hasta diriges, ¿no? Porque él fue nuestro gran, uno de los grandes maestros de los actores del arte acá cuando hicimos la temporada de Noche de Califas, que fue un gran éxito comercial, 400 representaciones en un año y medio. Trabajábamos de martes a domingo con teatro lleno, con reventa, y fue maravilloso. Ahí viene, creo que yo diría, esa es la pregunta fundamental y esencial. Porque sí, claro, la gente que hace arte, que se dedica al arte, puede tener una sensibilidad especial,
puede ser incluso considerada, como decías tú, en la locura, lo que sea. Pero esta gente tenemos que vivir, tenemos que tener casa, tenemos que poder transportarnos, tenemos que poder comer, tenemos que poder vestir a gusto, llevar una vida cómoda, ¿no? Porque finalmente, si tú vas a hacer las giras, que claro que es una emoción enorme y se vive y se disfrutan y todo, yo creo que tratando de dignificar nuestros trabajos, porque ese es un aspecto súper importante. Sí somos gente de la creación, sí somos gente de la comunidad artística y cultural, pero principalmente somos trabajadoras y trabajadoras, porque esa es nuestra chamba. Pero justamente ahí es donde está, me parece como que el entreteje para que no solo esta compañía, sino tantas otras que operan inclusive como con estas lógicas pedagógicas en las que tú mencionas. A lo mejor tú no tuviste una formación profesional como guionista o como coreógrafa o como actriz propiamente, pero fuiste aprendiendo de esto y finalmente eso no le resta importancia a tu trabajo ni la calidad que tiene el trabajo. Sin embargo, a 34 años, 36 años después, podemos decir, ya estoy en el estrellato, estoy en el éxito, o ¿qué es lo que hace falta? La gente está ávida de cultura, está ávida también de saber, y de pronto, pues la precarización en la que nos encontramos, ¿no? En estas realidades, finalmente pienso yo que tiene una repercusión importante también en lo que estamos haciendo y que se necesita no solo de estrategias estatales para abordar, ¿no?, el arte y la cultura y los recursos y los concursos, pero creo que hay otras formas también de hacerlo. O sea, yo pienso que el sector privado, la iniciativa privada debe de tener cabida en esto y debe de haber posibilidades para que haya una participación más activa, para que podamos tener unos presupuestos decentes. Yo creo que el día de hoy podemos saber, hay muchos esfuerzos de muchas instancias, ¿no? Están trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura en toda Latinoamérica, Iberoamérica, y están haciendo estos esfuerzos por tratar de representar en tablas cuál es la cotización, cuáles son los costos, en fin, ¿no? Y que podamos verdaderamente tener obras de calidad, tener teatros de calidad, pero sobre todo que la gente vaya y consuma este teatro. Entonces, aquí la pregunta sería, desde tus reflexiones, desde tus aprendizajes, ¿qué se te ocurre que pueda suceder para que una empresa como Tepito Arte Acá pueda tener este impulso que requiere y puedan tener personas como tú que han dedicado, Virgilio también, que ha dedicado toda su vida a esto, toda su vida profesional a esto, que puedan verse beneficiados de su trabajo, ¿no? Pues yo creo que se requiere un milagro. Básicamente. Básicamente. Porque, ¿sabes? Es muy complejo. ¿Cómo? Ya hasta calor te dio. Sí, ya se me están encendiendo la indignación. Ay, No, ahora que hablabas todo lo que decías, se me vino a la mente el guisado de las migas. ¿Qué son las migas en la cultura popular? Es tener que comer cuando no hay que comer. Tienes un pan duro y unos huesos con tantita carne que quedaron del guisado de ayer o lo que sea. Y lo echas y haces un caldo y ya le diste de comer a tu familia. Eso es el arte acá. No tenemos dinero, no tenemos presupuesto, no ganamos concursos, el gobierno nos da dinero, no nos da un teatro, no nos da un foro, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Los talentos de la gente, el genio de Virgilio, el trabajo de todos, y creo que somos muy consistentes, porque a pesar tanto del éxito que les contaba como Califas, como el fracaso rotundo, que es venir de una gira y que no llegó nadie y llegas no solo sin dinero, no, llegas con deudas porque claro, hay que pagar el camión y tienes que pagarle a la gente que pediste prestado para irte a la gira. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Yo creo que los disfuncionarios, yo siempre les he dicho, tendrían que sensibilizarse y que entender, porque las compañías independientes como nosotros, por ejemplo, que hemos aprendido a ser generadoras, no solo creativamente, sino también difundiendo y promotoras de nuestros quehaceres, porque no queda de otra. Sí. Si tú no vendes tu obra artística, nadie te la va a venir a comprar a tu casa. Entonces yo creo que un creador
ya sea cualquier rama del arte, no solamente debe de manifestarse por medio de su obra, sino también tiene que buscar la manera de volverse un promotor de su obra y un vendedor de su obra. Porque de nada sirve que hagas la mejor obra y más hermosa y más preciosa si nadie la va a ver. Porque de eso abunda, ¿eh? Las vacas sagradas, por ejemplo, que se llaman los grandes presupuestos, que trabajan para las butacas, yo digo, qué triste, ¿no? ¿Para qué les dan tantos millones si nadie los va a ver? Ay, porque nadie entiende su arte de tan profundo y tan intelectual y acá nadie entendió el simbolismo. Pues no, yo lo que no entiendo es por qué a unos se les da y a unos no nos dan nada, siendo que hay muchísimos grupos independientes con propuestas, cantantes, grupos tradicionales, qué sé yo, hay tanta gente queriendo hacer cosas. Y desgraciadamente, pues ni nos voltean a ver, ni, es más, metes la convocatoria y tampoco la ganas, tratas de entrar a sus parámetros y tampoco te pelan. Entonces dices, ¿qué tendríamos que hacer? Pues acudirlos, no sé, tendríamos que hacer que entiendan que esa idea que yo les contaba de 4 estaciones era una empresa que te daba dinero para que tú hicieras la producción y luego ya con las ganancias, pues ya tú devolvías. Eso tendría que hacer el Estado, que aprendan las empresas culturales a ser independientes y generadoras, no solamente de creaciones, sino de venta de sus productos. Y entonces de esa manera las empresas dejarían de depender del Estado y entonces se volverían eh, empresas sanas, trabajando en números negros y que poco a poco hasta que llegaras a un día en que ya no les pedirías al Estado nada, porque ya sabes manejar tu empresa, ya sabes vender y entonces ya sabes que vas a llenar tu teatro y ya no necesitas de nadie. ¿Qué aspira el arte acá? Pues a volvernos una empresa sana, que podamos vivir bien de nuestro trabajo. Digno, ¿por qué no puedo aspirar a comprarme una casa de mi trabajo? Claro. Eso no es algo que esté ofendiendo a alguien, es solamente que quiero vivir con dignidad en mi trabajo. Pero desgraciadamente, pues el arte es algo que no le importa al gobierno. La cultura es lo que menos presupuesto tiene, lo que menos le importa a la gente. Sin embargo, no somos famosos, no somos nadie y así parece que vamos a seguir para ellos. ¿Sí? Por eso nuestro trabajo es mucho de resistencia y nuestro gran logro es la sobrevivencia. Sin duda. También para nosotras, desde Antidogma, un poco la intención es esa, ¿no? Dar a conocer proyectos que consideramos valen la pena, darles salida y ciertamente, pues también que haya la gente que eventualmente nos escuche, se ponga las pilas, les conozca, les busque y quizá de a poquito ir cambiando esa realidad que ahora presentas y que se pinta un tanto cuanto, pues triste, ¿no? Pero vayamos cambiando eso, esperemos de a poco. Y bueno, pues estuvimos escuchando mucho sobre la creación de Tepito Arte Acá, y Virgilio hacía y Virgilio contaba, y cuando Virgilio lo empezó. Entonces, pues nos da mucho gusto poder platicar contigo, Virgilio Carrillo Terrones, quien es el fundador y quien es también un promotor, quien es el gestor, quien es el que hace de pronto posible la magia, porque literalmente se requiere un poco de magia para hacer realidad que Tepito Arte Acá en el área del teatro siga produciendo, siga creciendo. Y pues obviamente, Virgilio, yo creo que la pregunta obligada es, ¿por qué seguir aquí? ¿Por qué seguir con Tepito Arte Acá? ¿Por qué seguir con esta compañía de teatro? Yo creo que esta es una manera de ver la realidad. Decimos, esta función le funciona a los jóvenes de hoy, a los funciones de hace 20, a los jóvenes de hace 20 años se divierten y dicen y hablan. Entonces dices, bueno, pues sí, y aprenden cosas que no van a aprender básicamente ya en la realidad, ¿no? Cada día con las redes están más alejados de la realidad, ¿no? Entonces por eso, y vemos que vienen y nadie nos reclama y nadie nos dice, ¿y por qué nos cobraste? No. Entonces eso, pues es un satisfactor ver lo que el punto de vista de lo que es el teatro y la gente viene y lo paga
y se va bien, y los maestros nos decían el final del semestre pasado, oye, vamos a hacer unas reuniones como un coloquio, un seminario para discutir qué es la historia y para qué puede servir la historia en el bachillerato. Le digo, bueno, pues hagámoslo en 2 desayunos. Y también haciendo alusión a lo que nos comentaba tanto Susana como Diana, esta parte histórica, ¿no? Esta importancia que supone el hecho de recontar, digamos, o de transformar las narrativas quizá de cómo nos han contado que ha sido la historia de México. Y siento que eso es algo clave, fundamental para el movimiento teatral de Tepito Arte acá. Y en ese sentido recuerdo mucho una consigna que alguna vez vi escrita en las calles de la ciudad de Oaxaca, no me la sé perfectamente, pero decía algo así, parafraseando, que es importante que la memoria sirva al presente, pero que hagamos que esa memoria sirva para emancipar. Entonces, en ese sentido, cuéntanos de esa labor del replanteamiento de estas narrativas históricas. Por ejemplo, el grupo tiene ese nombre, ¿no? Tepito Arte acá, teatro con identidad. ¿Qué es la identidad? Es la memoria de los hechos históricos que han pasado sobre la vida, sobre la sopa de fideos, o la sopa de arroz, o sobre las patas, o sobre las migas. Es contarnos nuestra historia a partir de lo que somos, ir recuperando hacia atrás. Por ejemplo, hoy sabemos que Tepito es un barrio, yo no digo que Bravo es un barrio trabajador, fundamentalmente es un barrio mexica, es un barrio tlatelolca, y vamos, yo creo que la gran herencia de los mexicas es el trabajo y las mujeres que son las que emprenden las últimas luchas contra los españoles. Entonces, bueno, pues aquí había una historia, entonces de repente tú dices, ¿cómo era posible transformar 250 kilómetros de agua, que era todo la cuenca? Si no es por el trabajo y no es por la inteligencia, no es por el pensamiento, y ellos lo hacen, pues lo hacen, transforman, fundan construyen la Tenochtitlan. Yo no creo que es la fundación, ¿no? La construyen igual que construyen la Telolco. Entonces, ¿qué es lo que nos heredan y que nosotros tenemos? Es el trabajo, la capacidad de trabajar, la capacidad de transformar nuestra realidad. O sea, si siguen 200 años después, seguimos en la misma historia, no avanzamos, no podemos ser lo que podíamos ser como un nuevo país, ¿no? Entonces eso nos gusta hablar de Hidalgo, ¿no? De Hidalgo, pues Hidalgo era el padrecito, ¿no? Pero le gustaban mucho las muchachas a Hidalgo, ¿no? Eso es lo que hace posible que el cambio cuando está ya haciendo el tartufo en Colima, entonces de ahí inventa la campana, ¿no? Y entonces, pero era un poeta, un gran comunicador, charlador, bailador. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues esa memoria nos importa de Hidalgo más que el padrecito, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues sí, igual que nosotros, funda, entonces, ¿qué necesitamos? Tener un mínimo de organización y un conocimiento sobre la realidad para poder transformarla, ¿no? Creo que es importante que reflexionemos un poco y que abramos, ¿no? Como esta realidad que nos permite dar el teatro. Mencionaba yo que aquí hay estrategias pedagógicas, ¿no? Estrategias de enseñanza, pero también pues hay, por supuesto, un interés personal por lograr o por transmitir lo que se presenta en cada obra. Y ahora estamos en estas épocas que parece que una de las líneas es tratar de emancipar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener el dar a conocer el trabajo que hacen ustedes aquí en Tepito Arte acá, para que, digamos, esas lógicas se vayan construyendo y vayan siendo posibles de llegar a ese objetivo a través del teatro? ¿Cómo ves tú a Tepito Arte acá en este manojo de Por ejemplo, eso que acciones? tú planteas, yo no sé dónde está la emancipación que se habla, ¿no? Yo no la veo, No la has visto todavía, no ha no la llegado veo, no, aquí, no, ¿no? no llega, no veo, no, dónde está, dónde no está, no la veo, ¿no? Creo que hay dos mundos diferentes, ¿no? Los que pertenecemos a la cultura popular, los que pertenecemos a la organización, y los que pertenecemos a la memoria, y hay una cultura como esa izquierda que dice la izquierda institucional, ¿no? Ellos quieren tener la razón, entonces te quieren venir a contar la historia como ellos la ven, ¿no? Quieren venir a contar cómo es Tenochtitlan o cómo es la lucha, ¿no? Pero es el punto de vista de la institución, no de la gente. Entonces, la emancipación debe ser cultura popular. Porque te digo otra vez, voy a Hidalgo, voy a ellos. Retoman las luchas populares, retoman el derecho a la tierra, a transformarla. Entonces, yo digo que el teatro sí es, bueno, vamos a apoderarnos de esos mecanismos o de esas herramientas, como se llama ahora,
y vamos a contarlo en la narrativa y en el teatro. Pero sobre todo, sabemos que es una actividad económica. Entonces, decía un amigo de Taín de Tepito, en Tepito todo se vende menos la dignidad. Entonces, no vendemos nuestro punto de vista, sí vendemos nuestro producto, vendemos nuestras funciones y le podemos poner el precio que es accesible a la cultura popular y el precio a la cultura normal, ¿no? Entonces, eso yo creo que de ahí nos dimos cuenta que teníamos que vender, ¿no? Y si no vendíamos, pues no existíamos. O sea, y eso ha sido en todas partes, de toda la cultura. Un día leí un artículo del New York Times y decía, bueno, ¿cuál es su línea? Pues primero tengo que tener dinero para tener línea. Si no tengo dinero, pues ¿cuál es la línea que tengo? O sea, yo sí no creo en esto que dices al principio, bueno, pero ojalá y sea cierto que va cambiando el país. Virgilio, y un poco para ir cerrando ya y de cara a esto que nos convoca en este número de la revista, que es un poco el análisis del consumo cultural, así de ampliamente dicho, ¿qué te gustaría decirle, ¿no? a la gente que esté eventualmente viendo esta charla? Y también de cara a quizá públicos que a lo mejor no necesariamente les conocen, claro, y atraer precisamente a nuevas pues personas, ¿no? Y que se acercan a ustedes. ¿Qué les dirías? Yo diría, por ejemplo, que la ciudad es la gran ciudad de las libertades, ¿no? Es la gran ciudad de las libertades. Yo me gusta mucho lo que hacen los jóvenes. Entonces, yo sí creo que la ciudad se conformó por las luchas sociales, por las luchas de los jóvenes, por la lucha de los adultos, de los maestros, de los doctores, y fueron transformando. Y yo creo que no puede caer con el concepto de cultura, por ejemplo, de la ciudad, que prohíba la presentación de los grupos de música tumbada en los recintos, ¿no? Los recintos no son de ellos, los recintos son públicos. Entonces yo haría, para terminar, ¿qué es peor? ¿La minería, las drogas o los refrescos? Ok, pues Virginio, esperamos, ¿no? Que con esta charla se llegue a algunas audiencias que se sensibilicen ante esta situación. Yo creo que estamos en tiempos donde hay que considerar justamente esto, ¿no? Que nosotras, las personas, somos responsables también de que la cultura se mantenga vigente, de que grupos como Tepito Arte Acá y tantos otros puedan sobrevivir y puedan continuar existiendo si nosotras dedicamos parte de nuestros ingresos, parte de nuestros tiempos a consumir cultura. Hay cultura que es gratis, que está maravilloso, pero también a veces así como ponemos dinero para comprar determinadas cosas, para ir a conciertos, yo creo que el teatro es una gran opción. Pensamos que esta es una gran empresa que han hecho de muchísimos años, de tantas décadas, y esperamos realmente que pues pueda seguir siendo exitosa, que pueda mantenerse después en el tiempo, que haya mucha herencia de lo que ha hecho Tepito Arte Acá, y pues esperamos que tengan larga vida. No, pues muchas gracias por entrevistarnos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Escándalo Flecha Roja y esto es un poco de lo que verán en la obra del 24 de julio, Tepito Arte Acá, Música Conciencia. Dentro de mi pecho fue el misterio de la vida, mi corazón. Es una luz encendida, una canción, y es una voz escondida, mi corazón. A un lado se alza una roca y al otro se abre un abismo, mi corazón. Y en medio de mis peligros, en una canción, va saliendo mi camino, mi corazón.
iglesia por idea que se extinga esta inmensa fuerza que controla la nación, que se extingan esas islas que envenenan la población. Sentada, viendo voces pasando, lento pisando, recuerdo cientos de ellos en el suelo, no hay consuelo, no, para este cielo, mi cielo, que en este vuelo, imaginarse desvielo, apariencias hoy, de estas polleras sin carencias, de esencia, sin presencia, sin conciencia, demencia, dos veces un resultado de la herencia, aferrándote al pasado, que cansado, gastando el tiempo dado, es triste ver cómo atrás tantos se han quedado y no vuelven, de un mundo falso, un mundo prefabricado, el placer del malo de ver al bueno atrapado, imposición de ideas, sin sentido donde veas, somos libres entonces, a lo que quieras, a lo que quieras, a lo que quieras, un sueño burdo, un momento absurdo con gente que no conoce el progreso en el mundo y caretas repletas de mentes ineptas, la verdad nunca la encuentras, pasa el tiempo y pasan los años, la cosa sigue igual, vamos cargando los años de las miles de injusticias y promesas en vano, unos cuantos perros de propio tirando de la mano mal, de la mano mal, de la mano del hermano malo. ¡Ea! ¡Qué chido!